Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra aula magna de hoy sábado por la tarde. Pilar Zarza nos va a hablar de los efectos del trabajo en la vida cotidiana. Si os dais cuenta, cuando habla del trabajo lo ponemos con mayúsculas porque no se refiere al trabajo laboral, sino que se refiere al trabajo que proponía Antonio Blay, tal y como lo están desarrollando Jordi Sapés y María Pilar de Moreta. Antonio Blay proponía un trabajo para la autorrealización. Sobre ese trabajo, sobre cómo ha reflexionado sobre su propio trabajo, es de lo que quiere hablar Pilar Zarza hoy, esta tarde. Y os lo va a proponer a todos vosotros para que veáis lo que es la evolución de una persona a lo largo de ese proyecto, de ese desarrollo, y quiere transmitir su experiencia. Eso es el aula magna, que los alumnos transmitan la experiencia de lo que están viviendo personalmente, viviendo en sus propias carnes. Bienvenidos a todos, ahora mismo somos 14 personas. Pilar Zarza, yo os la quiero presentar, pero para mí es como mi colega, porque comparto con ella las charlas que damos sobre el centenario de Antonio Blay aquí en Madrid. Entonces, bueno, es muy lacónica, le digo, dame unas notas para que te presente. Me dice, bueno, dime que soy profesora de yoga, que tengo el centro donde doy clases y poco más. Y bueno, pues nada, pues poco más. Pero deciros que para mí Pilar es una luchadora, una emprendedora y una mujer que quiere desarrollarse en plenitud. Mm, ahí lo dejo. Deciros que esto se está grabando, que luego lo editaremos para que no salgan los rostros de nadie y encended los vídeos, porque queremos veros las caras. Sabéis que el proceder es que hablará durante 45 minutos, una hora, y después se abre un turno de preguntas hasta las 9 de la noche. Yo os recomiendo que cojáis lapicero y un papelito y vayáis anotando cosas que queráis preguntar, porque ese es un espacio muy rico, que os lo recomiendo. Pues sin más preámbulos, Pilar, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Carlos, por tu presentación y por el cariño que muestras siempre. Eh, bueno, estoy un poquito nerviosa, lo digo antes de nada, pero como estamos casi en familia, pues supongo que me disculparéis si hay algún pequeño fallo o tropiezo. Bueno, en primer lugar, pues después de llevar 5 años aquí en el trabajo y bueno, no tantos siendo una sociedad activa, pero ya dos, pues decidí aportar algo y bueno, pues esto es lo que voy a aportar hoy, un poquito mi experiencia, sobre todo con el afán de si puedo pues motivar o ayudar a alguna persona que me esté escuchando, del mismo modo que a mí me han ayudado y me han motivado mucho las aulas magnas que he escuchado, pues estupendo. Eh, Como digo, yo desde hace un par de años, yo diría que desde 2023, me dije, hay que escuchar todas las aulas magnas o todas las que puedas. Y desde entonces, pues cada una de ellas a mí me ayuda mucho a seguir en el trabajo y a seguir como en esta energía y a seguir a mantenerme de alguna forma despierta. De todas saco alguna cosa, alguna frase, alguna palabra que se queda resonando en mi cabeza durante la semana, incluso durante más tiempo, que me es muy útil. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis hecho una la magna previa, porque yo me he beneficiado mucho de ellas. Antes, la verdad que no veía esto de quedarme un sábado por la tarde en casa escuchando cosas sobre el trabajo, no lo llevaba muy bien. Me he estado peleando conmigo misma hasta que, bueno, pues decidí dar un paso adelante
Y un día dije sí a todo, voy a hacerlo todo, sí a todo. Y gracias a ello, pues estoy recibiendo también todo, ¿no? También algo que a mí me resulta muy curioso es escuchar pues a compañeros que están haciendo el trabajo, eh, sus dificultades y sus puntos fuertes, ¿no? Me resulta muy curioso ver cómo cada uno tenemos nuestras debilidades o dentro del trabajo las cosas que nos cuestan más y otras que nos cuestan menos. Y eso me parecía muy curioso, pues en algunos viajes, yendo a Oseira con algunos compañeros, pues me comentaban, pues es que a mí el centramiento me cuesta muchísimo, pero sin embargo me he leído toda la bibliografía de Blay. Y yo decía, uff, madre mía, pues en mi caso es todo lo contrario, ¿no? Me gusta ver esas diferencias de las formas, ¿no? Y bueno, pues seguramente en este aula magna, pues os pueda contar mis dificultades y también, digamos, pues las cosas que no me han sido tan complejas o que me han sido fáciles desde el principio. Eh, yo empecé a hacer el trabajo en 2019, en enero de 2019. He hecho ya, si no me equivoco, 5 años. En enero hice 5 años. Y para mí el trabajo eh, ha tenido muchos momentos difíciles, difíciles en el sentido de querer dejarlo, sobre todo al principio. Digamos que los 2 primeros años, o no sé si los 3, pero seguro que los 2 primeros años tenía tentaciones de dejarlo muy a menudo, muy a menudo. Y sobre todo estas tentaciones de dejarlo casi siempre eran por los mismos motivos. Al principio el motivo es esto me lleva mucho tiempo, esto necesito estar todos los días escribiendo, es demasiado esfuerzo, eh, es un poco paranoia, no sé si qué es esto de estar despierta, de estar dormida. Era como que me sentía incluso que a veces como si me estuviese, no sé, como volviendo un poco loca, ¿no? No sabía si lo que pensaba estando despierta era lo correcto o lo que sentía estando despierta era lo correcto o estando dormida, ¿no? El caso es que al principio, al menos que yo recuerde, hubo tres momentos en los que estuve a punto de dejarlo, al menos tres. Seguro que Imanol recuerda alguno más, porque al pobre le he dado la tabarra en este sentido en más de una ocasión. Eh, pero uno de los motivos era ese, esto conlleva mucho esfuerzo. Para mí ese era el motivo, esto conlleva mucho esfuerzo, es demasiado. Y aparte, pues venga, y ahora que si leas los artículos, que si te desconectes todos los sábados por la tarde y dejes de tener tu ocio para escuchar, esto es demasiado. En fin, ese era uno de los motivos. Otro de los motivos era que como que no veía posible despertar, vivir despierta, ¿no? Yo me daba cuenta que eso, pues que durante los 2 primeros años lograba despertarme en momentos puntuales a lo largo de mi día, pero muy pocos. O sea, digamos que si hacía el cómputo, yo igual se lo decía a Manuel, pero es que yo creo que estoy despierta como mucho el 10% de mi día, pero el otro 90% estoy dormida. Y eso como que no avanzaba mucho. Había algunas semanas que un poquito más, pero yo me veía dormida casi todo el tiempo y en algunos momentitos despertaba. Entonces era como que no veía posible vivir despierta, a pesar de que, bueno, pues que mi tutor me decía, sí, sí, sí es posible, pero tienes que creértelo. Fue algo una de esas palabras claves que Imanol me ayudó a comprender, si no te lo crees, no va a suceder. Y esto me ayudó mucho. Pero bueno, aparte de creértelo, pues también había que trabajar. No era solo cuestión de creérmelo, era también cuestión de seguir escribiendo, de seguir haciendo el análisis del personaje. Eran un poquito las dos. Créete que es posible, pero al mismo tiempo no dejes de trabajar. Y bueno, pues así seguí, con mis periodos así, a lo mejor mis veranos un poquito más que me los tomaba más relajados, digamos, o que no habría ni un diario, por, por decirlo claramente.
Y algún otro periodo, ¿no? Pues típicos vacaciones de Navidad, que decías, bueno, pues también me doy vacaciones del trabajo. Me daba vacaciones de todo. Eh, y otro de los motivos que, digamos, que aparecía constantemente en mi mente, ya un poquito más adelante, ya, pues ya casi, no sé si cuando terminé el análisis del personaje o por ahí, era, ya estoy bien, ya he hecho el análisis del personaje, ya estoy bien. ¿Para qué? Ya seguir. Si yo ya estoy bien, si yo ya estoy feliz, y mi objetivo era estar feliz, ¿no? O estar mejor, o estar bien, ¿para qué voy a seguir? ¿No? Estos pues han sido siempre como los tres pensamientos que han predominado, las tres dificultades mayores que yo he tenido en los primeros años. En la primera fase, como digo yo, el trabajo para mí se divide en dos fases, hasta el análisis del personaje y no solo hasta el momento del análisis del personaje, porque para mí fue muy importante hacer el análisis del personaje, pero luego seguir un añito con esos diarios, semanarios, en los que realmente me di cuenta de la importancia del personaje, me di cuenta de cómo influía en mi vida y no se quedó en un papel que me dio un tutor y un papel en el que yo leí, oh, qué interesante, pues este es tuyo idea, este es tuyo ideal, eso es lo que fue cuando lo terminé, pero después de seguir haciendo los diarios me daba cuenta cómo eso que ponía en ese papel estaba afectando a prácticamente todo lo que me pasaba en mi vida. Eso era lo que me provocaba casi todos los problemas, casi todos los enfados, casi todas las dificultades que sentía venían de ese análisis. Pero claro, si no hubiese seguido ese año, si hubiese ya terminado el análisis y lo hubiera dejado, no me hubiera dado cuenta, se hubiera quedado en un papel, en un curso más. Yo creo que mi planteamiento al principio, en esta primera fase del trabajo, mi planteamiento era termina ya esto, hazlo y termínalo. Hazlo y termínalo y bueno, no hay título, aquí no hay título, vale, pero haz el curso ya y termina el curso. Es como quítatelo de en medio de alguna forma. Aprueba, ¿no? Como cuando ibas a la universidad y lo que querías era aprobar, no te interesaba o no te importaba demasiado aprender. Querías aprobar y que te pusieran el aprobado y ya lo podías olvidar, ¿no? Pues ese fue un poco mi planteamiento en la primera fase y como os digo, hasta un año después de hacer el análisis del personaje. Hasta ahí, yo no quiero desanimar a la gente, pero quiero también ser sincera y en mi caso esto ha sido y está siendo y será un proceso largo en el que los 3 primeros años pues seguía viviendo prácticamente dormida y seguía viviendo al albor del personaje y del sufrimiento que eso provoca. Pero cuando hice ese análisis y seguí haciendo los semanarios, lo que me di cuenta es que la pesadilla siempre era la misma. Bueno, yo tenía 3 o 4 pesadillas, quiero decir, al final lo que provocaba mis problemas eran pues 3 o 4 ideas que se repetían en diferentes ambientes de mi vida, en el laboral, en el familiar, en el relacional, pero siempre eran más o menos los mismos. Entonces, cuando me vi 2 o 3 veces esa película, o esa película si queréis en 3 capítulos, o esa serie, esa pesadilla, pues empecé a despertar realmente, porque cuando empezaba mi personaje a irse por, mira, es que esto lo están haciendo porque te ven inferior o esto otro lo están pensando y te lo están diciendo para que te sientas mal o fíjate que esta no te ha llamado porque no eres importante, ¿no? Después de verlo 3 o 4 veces y aprenderte esa película, esa pesadilla, esa película de miedo, pues ahí empecé a despertar muy rápido. Quiero decir, me daba cuenta muy rápido de que estaba el personaje y me era muy fácil despertar. Entonces, por eso digo que para mí fue muy importante, importantísimo seguir haciendo los diarios y o los semanarios después de hacer el análisis del personaje. Si no, creo que se hubiera quedado en un curso más, en un análisis más, en algo que, bueno, pues lo hice con Azka, pero a lo mejor lo podría haber hecho
parecido, similar con un psicólogo o no sé. Bueno, a partir de ese momento, a partir de aprenderme la película de mi vida o la película de miedo que estaba todo el rato pasando por mi cabeza, pues empecé a despertar de verdad y empecé a darme cuenta que ya no estaba dominada o mi vida ya no la poseía el personaje, ya empezaba a ser yo quien actuaba, quien decidía y quien era capaz de darme cuenta enseguida de que el personaje se estaba apoderando de mí. Entonces, bueno, pues eso quería un poco, esta aula magna se llama los efectos en la vida cotidiana del trabajo. Yo para poneros un poquito en contexto, pues en esta primera fase del trabajo, en estos 2 o 3 primeros años, eh, yo empecé con una situación personal complicada. Mi marido no vivía con nosotras, estaba trabajando en Asturias, yo tenía una hija pequeña, estaba, bueno, pues en Madrid con mi trabajo, con mi negocio, sola, y la situación personal era, bueno, estábamos a punto de separarnos. Eh, y yo en ese momento tenía dos cosas, sentía que tenía dos cosas, seguía estando dormida, porque esto fue casi al principio de empezar en el trabajo, seguía estando dormida, pero tenía dos cosas que me ayudaban a llevar esa situación. Tenía los centramientos y tenía los diarios a Imanol. Tenía los centramientos y en los centramientos eh, sentía paz. Siempre que hacía el centramiento yo sentía calma, volvía a calmarme a pesar de esas broncas que tenía con mi pareja en las que no parábamos de discutir. Volvía, sentía que tenía una herramienta poderosa que era el centramiento a la que siempre podía recurrir, porque siempre me podía meter en la habitación y calmarme. Y luego tenía a Imanol, que bueno, pues que me ayudó mucho en ese proceso a ver qué parte de todos esos enfados, de los cabreos y de esa práctica separación que estaba viviendo tenían cierto fundamento y cuáles eran producto del personaje, ¿no? Tengo que decir bueno, pues que en esto, pues mi tutor Imanol ha sido el mejor terapeuta de pareja que he tenido, y digo el mejor porque yo he ido a muchos psicólogos a lo largo de mi vida, a muchos, y en ese momento como veía que mi matrimonio se iba a pique y que realmente nos queríamos, pues fui a un terapeuta de pareja, fuimos los dos, ¿no? Esta terapeuta de pareja y otros muchos psicólogos a lo largo de mi vida me han dicho que el problema o el problema en ese momento era, bueno, pues que en mi familia de origen no había cariño o que nunca ha habido cariño y que mi padre era un monstruo, con estas palabras, ¿no? Eh, Eso a mí me dolió profundamente y lejos de ayudarme, estos psicólogos, que entiendo que lo harían con la mejor intención, pero lejos de ayudarme, me, me generaron como un desamparo tremendo, ¿no? Si en mi familia no había cariño y mi padre era un monstruo, pues, pues a ver qué hacía con eso, ¿no? Con esto quiero decir que bueno, que pues a lo mejor yo, como os digo, he ido a psicólogos mucho tiempo o en muchas ocasiones y estas dos sentencias sobre mi familia, pues lejos de ayudarme, me han dificultado mucho el avance. Recuerdo pues que yo esto como todo se lo contaba a Imanol en mis diarios, en mis semanarios y cómo pues, pues evidentemente él me decía ni tu padre es un monstruo ni en tu familia no es que no haya cariño, o sea, cada uno, yo eso ahora lo he entendido perfectamente, mi padre ha hecho lo que puede y demuestra el cariño como puede y bueno, pues a día de hoy acepto el cariño que me demuestra
y el hecho de que no pueda demostrarlo de otra forma no significa que sea un monstruo. Es verdad que, bueno, tampoco es un santo y también yo he tenido que aprender a, o sea, parar, a poner ciertos límites, eso también, porque ni era un monstruo, según la psicóloga, ni es un santo. Tampoco nos vamos al otro extremo. Yo también he puesto mi parte pues para que no me hiciera daño o que no interfiriera demasiado en mi vida. Pero he llegado a entender que eso, que en mi familia pues también hay cariño, que bueno, somos una familia castellana, bulense, recios, no nos damos muchos besos y muchos abrazos o tenemos una forma de expresar el cariño a lo mejor no convencional, pero cariño hay y mucho. Entonces, bueno, pues con esto nada, que eso, simplemente quiero decir que Imanol, aparte de un tutor, pues ha sido un terapeuta de parejas estupendo, ¿vale? Y bueno, en esto estuve pues en la primera fase del trabajo y a partir de ahí, bueno, pues gracias a Dios superé esa crisis matrimonial, salimos reforzados, eh, eh, nos unimos muchísimo después de eso, después de hablarlo y después de trabajar los dos, porque a mí esa terapeuta no me ayudó, pero a mi marido sí. No sé por qué, pues como él no tenía un padre que era un monstruo, pues a él lo que ella le decía le venía bien y bueno, pues tengo que ver también esa parte buena, que yo empecé el trabajo con mi familia prácticamente separada y hoy en día pues tengo otra hija y bueno, estoy bastante contenta con mi matrimonio. Eh, En ese sentido, pues ahí empieza, digamos, la segunda fase. La segunda fase y es la que yo creo que es más importante y sobre todo la que tiene más sentido en el sentido de esta charla, ¿no? Efectos en la vida cotidiana. Pues los efectos en la vida cotidiana, como os digo, pues fue sobre todo y fundamentalmente seguir haciendo semanarios después del análisis del personaje. Eso fue fundamental, hasta que llegó un momento en que lo cazaba al vuelo, en cuanto que había un ápice de, bueno, quizás no voy a ir tan desobrada, porque sí es verdad que hay en algunos momentos en los que todavía me siento un poquito dominada por el personaje, pero son pocos y duran poco. Eso es lo importante, ¿no? Que no son muchos y además no duran mucho. Pero el efecto que ha tenido esto es fundamentalmente a nivel emocional. Yo tengo que decir que he aprendido a vivir, que ahora vivo y ahora soy yo la que vive, ¿no? Esto me ha sido para mí muy importante ver el viaje emocional que he tenido a lo largo de estos años del trabajo. Yo al principio sentía que sobre todo rabia. A mí la rabia me dominaba en esas discusiones con mi pareja, de forma que me tenía que ir a la calle e incluso ponerme a correr porque tenía tanta rabia que necesitaba hacer eso. Y en otras situaciones de mi vida he notado que la rabia me ha dominado de una forma, a veces en las que incluso me ha asustado, porque bueno, pues me he puesto agresiva y bueno, eso era lo que predominaba al principio, la rabia. También al principio predominaba en mi vida, siempre sentía estrés, ansiedad, ¿no? Siempre estaba en mi cabeza eso de, venga, sigue, venga, haz esto. Cuando hagas esto, lo otro. Y termina para que puedas hacer lo otro. Y venga, corre que no llegas. Y cuando hagas esto, lo otro. Era siempre eso, ¿no? Eh, a medida que fui haciendo los talleres del inconsciente, pues se daba lo que yo llamo la magia, ¿no? La magia, porque hice el taller del inconsciente energético y abracadabra, desaparece la rabia y aparece la alegría. Y me empiezo a reír, y empiezo a disfrutar, ¿no? Y ya esa rabia que antes me dominaba
con frecuencia y con mucha fuerza, pues ya apenas no aparecía. En algún momentito, pero bueno, enseguida me daba cuenta, ¿por qué estás rabiosa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Ya te has dormido, no? Pues la mayoría de las veces, claro, sí, aprecia la rabia porque era el personaje quien estaba sintiéndose ofendido y sintiendo que debía mostrarse rabioso. Entonces, pues eso, desaparece la rabia y abracadabra aparece la alegría, una alegría sutil, la que sigo avanzando. Y aparece también la capacidad de divertirme, ¿no? Y empiezo a disfrutar de cosas sencillas y de la vida y también a darle importancia a disfrutar, ¿no? Que yo no era una persona muy disfrutona. Como os he dicho, bueno, pues en mi familia somos de Ávila y no es como en Andalucía, que la gente es mucho más disfrutona. Pues allí somos como sufridores, no sé cómo decirlo. Más que sufridores, como serios, no sé. Bueno, el caso es que ese primer taller del inconsciente energético, pues también de alguna forma esto es como un proceso, ¿no? No es de un día para otro, no es que vengas del taller y ya automáticamente no sientas rabia, pero en este caso, en el caso de, para mí, del inconsciente energético, sí fue prácticamente así. Fue eh, al cabo de 2 o 3 meses, yo ya no me enfadaba como me enfadaba antes. Lo cual no quiere decir que a veces no tuviese que ponerme firme y expresar las cosas con contundencia. Sí, esto sí que pasa y sigue pasando, pero ya no era esa rabia que me dominaba por dentro, que no era ese enredo, ese enfado que me duraba 2, 3 o 7 días o los que tuviese que durar, ese enfado que me dejaba agotada y que a veces me dejaba incluso avergonzada de mi propio comportamiento. Y esto ya pasó a la historia. Luego, con el taller del inconsciente intelectual, pues para mí fue un shock ver mi arquetipo absolutamente, no daba crédito, era como no puedo, no, 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 no me lo esperaba en absoluto. De hecho, yo le preguntaba a Jordi, ¿pero tú crees que esto está bien? ¿Tú crees que yo soy esto? Porque yo no acabo de verlo. Y me decía, pues justamente tu arquetipo es el que no lo ve. Digo, pues vale, pues blanco y en botella, se ve que sí. El caso es que ese taller lo que me puso fue luz. Me ayudó a entenderme, a entender por qué me comportaba como me comportaba en muchas situaciones y por qué sufría, cómo sufría pues con las respuestas de la gente, ¿no? Ese segundo taller, pues como es el inconsciente intelectual, pues a mí me ayudó a ver muchas cosas. También sigo diciendo y repetiré que es un proceso y que todos estos, los talleres y todo lo que se va haciendo para mí va cogiendo mucho más peso después, cuando sigues analizando a través de los semanarios y aparecen cositas y tú le preguntas ahí al tutor, ¿y esto por qué? Ah, pues mira, esto es del arquetipo, fíjate, y tú que te decías que no eras este arquetipo, pues esto es muy típico de este arquetipo porque no todo era el personaje, muchas cosas eran el personaje, pero había otras que no eran el personaje, que resulta que eran el arquetipo. Bueno, pues yo siempre digo que lo que me ha ayudado mucho ha sido también el después, ¿no? El después de los talleres, el seguir asimilando todo aquello que sucedió en el taller o que hice en el taller e ir después sacándole todo el jugo, ¿no? Y bueno, luego estuvo el inconsciente emocional, el último, que hice el año pasado y que, bueno, para mí fue el más, digamos, el taller más duro y el más, sí, pues el más duro, en el que peor lo pasé, digamos. Pero al mismo tiempo, en ese taller, pues dejé, digamos, como esto que os decía, ¿no? Que parece arte de magia, en ese taller dejé de sentirme ninguneada o poco querida, ¿no? Dejé de sentir que la gente no me quería o que no me querían lo suficiente o que no me querían como yo necesitaba que me quisieran. Eso desapareció y apareció
el amor, el amor de Dios. Otro amor, apareció otro amor que, que superaba a esos que yo pensaba que no tenía. En fin, todos los talleres han sido súper importantes para mí y como os digo, en este último taller, como por arte de magia, abracadabra, desaparece la sensación de soledad y aparece la sensación de estar siempre acompañada, de estar y de ser querida, ¿no? Esas, esa sensación tan estupenda que es sentirte siempre arropada por un padre o por un protector o, bueno, no sé cómo llamarlo. Esto es lo que a mí me parece la magia, ¿no? La magia del trabajo, porque como un mago que hace desaparecer las cosas de una chistera y aparecen otras maravillosas. Eh, como os digo, desapareció la ansiedad, desapareció la exigencia y apareció el tiempo. En mi vida empezaba a tener tiempo. Seguía teniendo muchas cosas que hacer, pero por dentro apareció la calma. Yo iba con calma. Podía ir rápido a un sitio, podía tener prisa por llegar a mi trabajo o por llegar a cualquier sitio, pero por dentro iba tranquila. Apareció la calma. Empecé a vivir con calma y con paz. Eso fue un, un regalo absoluto. Hoy en día sigo teniendo muchas cosas que hacer, no porque uno haga el trabajo, pues digamos que tus obligaciones se esfuman o tus compromisos. Sigo teniendo muchas cosas que hacer, pero las hago con calma y las hago con paz. Y bueno, y no estoy todo el rato pensando, claro, como estoy despierta, pues no está el personaje diciéndote, haz esto, haz lo otro, que si no, no llegas, que si no van a pensar. Pues como estás despiertas, también aparece la eficiencia y la productividad y empiezas a quitarte las cosas y a sacártelas de encima así sin más. No todas, pues hay algunas a las que no llegan, pues ya está, pues mañana seguiremos. Al final, pues tampoco se cae el mundo si no te da tiempo a hacer, yo qué sé, un informe. Empezó, como por arte de magia, también desaparece la sensación de incapacidad, la sensación de sentirme tonta, porque eso era algo que yo sentía con cierta frecuencia, y empezó la curiosidad. Empezó y sigue a día de hoy, ¿no? Porque todo esto sigue, las ganas de saber cosas, ¿no? De interesarme por cosas que antes no me interesaba porque pensaba que no las iba a comprender nunca. Eh, como os digo, aparece como por arte de magia, la sensación de incapacidad y aparece la curiosidad y algunas veces incluso, pues, pues me entero y las comprendo, las cosas en las que pongo interés, cosa que todavía me sorprende, ¿no? Me sorprende entender muchas veces la filosofía, es algo que me deja atónita. Y bueno, también una de las cosas más bonitas que yo siento a partir de estar despierta y de estar en esta segunda fase de la que os hablo, del trabajo, es que desaparece eso, desaparece el personaje, desaparece esa sensación continua de que todo lo hacen por fastidiarte o por molestarte o que la gente se porta mal conmigo, es que se porta mal conmigo, desaparece, no sé si llamarlo el ego, desaparece el personaje y aparece la gente, aparecen los demás. Como por arte de magia, jolín, desaparezco yo de alguna forma o lo que yo creía que era yo, desaparece esa idea de mí y aparecen las personas, y aparecen los sufrimientos de los demás, y aparecen las alegrías de los demás, y aparecen las situaciones también, y aparece la vida. Desaparece el personaje y aparece la vida. Y, y vas por el metro y ves la vida. Y llegas al portal y hablas con la vecina y aparece la vecina con sus problemas, con sus inquietudes y dejas de estar tú
ay, pues es que no me ha preguntado por qué tal me va esto, o es que no me ha dicho que me queda bien mi nuevo corte de pelo, ¿no? Antes era siempre eso, yo, y cuando desaparece ese yo, aparece la gente, las situaciones, las personas, y con ellas pues sus sufrimientos y sus alegrías, que cuando estás despierta pues las vives, las sientes, y eso es magia, yo lo veo como magia. Eh, Otra cosa que apareció fue, bueno, que desapareció, en este caso sobre todo en mi trabajo, desapareció la ambición, desapareció pues las ganas de ganar más dinero, más alumnos, más alumnos. Yo soy profesora de yoga, tengo una escuela de yoga, tengo un negocio y es como más gente, más ingresos, más alumnos. Eh, Dejé de preocuparme por eso y empezó a aparecer en mi vida la generosidad, eh, la solidaridad, no sé, el dar en lugar de esperar recibir, ¿no? El darte a los alumnos, el darte no solo a los alumnos, también a cualquier persona, ¿no? Que te pillara por ahí. Entonces este viaje emocional ha sido y está siendo bonito. Con todo esto también quiero decir que, bueno, que ha habido algunas cosillas, pues que digamos que no son, que hay que hacer una especial mención. Yo quiero hacer una especial mención al miedo, ¿no? El miedo, en lugar de desaparecer, a raíz de despertar, el miedo apareció. Yo antes nunca sentía miedo. Supongo que mi personaje tenía, o no sé qué era, no sé qué es lo que era, pero yo no sentía miedo nunca, nunca. Al no ser, no, poder haber sentido miedo en alguna situación de miedo real, ¿no? De, pues, a lo mejor ir andando por una zona muy oscura y sentir que alguien venía detrás de ti, pero en mi vida cotidiana no sentía miedo. Algo me parecía raro porque hablaba con mucha gente y la gente tenía miedo por todo. Es como yo decía, joder, no sé qué me pasa, que no tengo miedo. Pues esto sí que cuando empecé a despertar, el miedo apareció. Ese sí fue una de las emociones, digamos, que no fue tan mágica, o sea, que no fue tan agradable, digamos. El miedo apareció eh, eh, antes de hacer algún taller de una forma, no llegó a bloquear, pero casi. O sea, yo fui al primer taller del inconsciente energético con más miedo que siete viejas, como dicen en Cádiz. No, no. Pero bueno, se pasó y sobre todo apareció miedo en Oseira. Apareció miedo en Oseira después del segundo retiro que hice. Ahora os hablaré un poquito de mi experiencia en Oseira. Yo solo he hecho dos retiros, llevo 5 años en el trabajo, hice el primero y el último que hice fue este último verano. Este último verano eh, sentía mucho miedo allí y cuando volví a casa, la primera vez que dormí en casa, muchísimo miedo, muchísimo miedo. Mi marido me preguntaba, ¿qué? Digo, no lo sé, no sé, solo sé que tengo mucho miedo, no lo sé. Me he ido dando cuenta que ese miedo, pues, a lo que se debía era a, a tener, digamos, la certeza de que esto de los niveles superiores de conciencia era verdad. No era un rollo, no era como antes, que era una idea, que era una energía, que era algo que estaba por ahí en la cabeza, pero no era, en mi caso no tenía realidad. No sé, de alguna manera yo me di cuenta que esto es verdad, que era cierto y que ya no valía. Fue como darme cuenta que ya no vale que te refugies en los porritos, ya cuando te acojones ya no vale que te refugies en los porritos o que te refugies en hoy, pobrecita de ti, que te compadezcas de ti misma, que, uy, es que tu papá te ha tratado un poquito mal o ya no valía todo eso. Ya, algo me dijo, esto es verdad y tú eres esa realidad y como tal tienes que actuar. Ese miedo implicaba
darme cuenta también de la responsabilidad que implica vivir despierto, porque si soy amor, si soy energía, si soy inteligencia, eso se tiene que ver de mí. Y no vale que te escondas, ni te compadezcas, ni te escondas en lo que antes te escondías. Entonces, bueno, ese miedo pues también se ha ido relajando, en algún momento viene, pero es verdad que se ha ido relajando. Y bueno, hay en algunas emociones en las que pues sé que tengo que seguir trabajando, porque, como os digo, para mí esto del trabajo es como una escalera y al principio, en la primera parte del trabajo, tú vas subiendo, pero como que más despacio. A lo mejor tú subes 2 escalones, bajas uno, luego subes tres, bajas dos, subes dos, bajas dos, subes uno, bajas uno, subes cuatro de repente. En la primera parte del trabajo, para mí, como os digo, en ese primeros 2 años, yo veía que sí, que estaba subiendo, porque yo veía, digo, uy, pues he subido 7 escalones, pero decía, solo 7. Yo miraba hacia arriba y decía, pues anda que no te quedan. Es verdad que te dabas cuenta de que habías subido, pero lento, despacito, despacito. Pero yo me daba cuenta eso, de que aunque era despacito, sobre todo a mí lo que me motivaba a seguir y lo que tenía mucha más fuerza que todo esto que os he contado al principio de esas ideas, de esto te supone mucho trabajo, o yo qué sé, o mis broncas, mis enfados con Imanol, o a veces con Jordi, o estaba como esa parte mala, y la parte buena era que yo me sentía mucho más real y mucho más yo cuando estaba despierta, pero que me daba cuenta que estaba despierta muy poco tiempo. O sea, yo me digo, todo funciona mejor cuando estás despierta, todo va mejor. La vida es más agradable, tú te sientes mejor, todo es, digamos, más positivo, pero no te sientes despierta mucho tiempo. Pues entonces la solución es seguir hasta que consigas estar despierta mucho más tiempo. Entonces, en esa escalera, como os digo, en esa primera fase, pues es como que vas más despacio, pero luego, en la medida en la que pues vas liberando los inconscientes y vas trabajando y sigues trabajando en aquello pues que te proponen los tutores y demás, pues la ascensión por la escalera se va haciendo más rápida, se va haciendo más rápida y a veces vuelves a bajar, pero ya es como que vas cogiendo un fondo, ¿no? Y vas subiendo cada vez sin correr tampoco, pero te vas dando cuenta que es más fácil que al principio, ¿no? Que es más fácil, que es verdad que sigues teniendo que hacer esfuerzo, por supuesto, pero ya no está el personaje para decirte nunca vas a llegar arriba, esto es una tontería, ya has subido suficiente, ¿para qué quieres subir más? ¿No? Ya no está el personaje, entonces todo es como más fácil, o el personaje está, pero muy poquito, digamos. Y en esa ascensión de la escalera en la que yo me siento hoy, pues a veces, eh, a veces una pues se sienta, porque por lo que sea pues te duele la zona lumbar y te sientas en la escalera y estás un ratito ahí descansando, que tampoco pasa nada. Y otros días pues no te duele nada y vas y subes 4 pasos. Y otro día pues subes más despacio porque por lo que sea pues te duele una rodilla, ¿no? O sea, sabes que sigues subiendo porque llega un momento, por lo menos en mi caso, que ves que la escalera nunca acaba, pero que a ti te gusta ir subiendo y que vas disfrutando del ascenso y ya está, y vas disfrutando pues como puedes y también respetando tus ritmos y si un día nos tenemos que sentar a tomar un vinito, pues nos sentamos y nos tomamos un vinito y luego ya seguimos, que tampoco tenemos que ser los primeros en llegar, que esto no es ninguna competición. Entonces, bueno, eso es algo que me gustaría transmitiros a lo mejor a los que estáis más al principio, quizás, que a mí me parecía eso, que al principio era como muy lento, pero pasados los 2 o 3 primeros años, pues se sube más rápido. Y bueno, en este sentido, pues ya os he hablado un poquito de la magia, de las emociones, y ahora os quiero hablar de,
pues de un par de cositas más. Eh, Os quiero hablar de Azca y de las aulas magnas. Y bueno, ya os lo comenté un poquito al principio. A mí llegó un momento en el que dije que si quería todo, tenía que darlo todo también. Bueno, dije, lo oí, seguro que lo oí de Jordi o de Imanol o de, no me acuerdo de quién, pero oí eso. Entonces, pues decidí hacerlo todo, ¿no? Pues hay que colaborar, pues se colabora. Hay que escuchar los sábados en la una mamá, pues se hace. Hay que, venga, pon de tu parte. Cada sábado que me sentaba a escuchar, había sábados que me sentaba y a lo mejor había tenido una semana como más dormida o en la que yo me sentía peor o en la que me encontraba más perdida, pues cada vez que me sentaba, al domingo siguiente tenía más ganas. Me había aportado, aquella charla me había elevado un poquito de nivel, yo me daba cuenta de eso, que cada charla que escuchaba me ayudaba algunas me daba cuenta de, jolín, pues esta me ha ayudado en esto concretamente y otras no sabía exactamente por qué, pero como que me elevaban, yo notaba eso, que me elevaban un poquito, que me ayudaban a estar en esa energía, en sintonía. Y sobre todo también me di cuenta de que esto es una comunidad eh, y es importante sentirse dentro de una comunidad y poner dentro de la comunidad lo que cada uno pueda. Esto es importante. Este trabajo es tan completo que tiene hasta esto, ¿no? Que hasta siendo un trabajo que se hace así por ordenador, pues tenemos el privilegio de sentirnos en comunidad una vez al mes y este año incluso más con lo del centenario. En fin, otra cosa que os quería comentar es mi experiencia en Oseira. Yo, como os digo, empecé el trabajo en 2019 y fui ese primer año a Oseira. Uf, salí espantada. Yo no volví ahí, vamos, ni de coña, o sea, yo Oseira, no, yo ¿para qué ir a Oseira? Si yo ya iba a mis retiros de yoga, yo ya iba a un ashram y allí era todo mucho más agradable. Eh, para mí Oseira fue un shock absoluto de ver a César y ese hábito que yo pensaba, digo, estoy en una película, esto no es real, o de ver las telarañas de las ventanas, es decir, esto es un decorado. Yo me sentía que estaba en una película, o sea, no daba crédito. En Oseira yo no daba crédito, de verdad, no, flipé mucho. Y eso que yo había ido a retiros, pero vamos, flipé mucho y el primer año fue algo para mí que no me gustó nada. Vamos, que yo decía que yo aquí no vuelvo ni con agua caliente, o sea, que conmigo no cuenten. Eh, Estaba muy dormida y tenía muchos prejuicios y lo mío era lo mejor. Mis retiros de yoga eran mejores, la gente era más guapa, se comía mejor, olía a incienso, allí hacíamos yoga, paseábamos por la Sierra Segoviana, nada que ver. Joder, esto era un encierro absoluto, comida mala, monjes feos, o sea, yo decía, perdonad por la expresión, es por darle un poquito de humor, pero lo mío era mejor. Yo seguí yendo a mi ARRAM y absolutamente convencida de que no volvería a Oseira nunca jamás. Hasta que después de ese sí a todo, en el año pasado, en 2023, y gracias de nuevo a Imanol, pues me hizo darle una vueltecita otra pensada y dije, venga, vamos a ir una segunda vez después de 4 años o 3, no me acuerdo. Es verdad que en ese intervalo nació mi segunda hija y aquello me dio la excusa perfecta para no ir en un par de años, ¿no? Pues con una niña de 1 año dándole el pecho y tal, yo tenía la excusa perfecta para no ir, pero claro, eso no iba a durar siempre y no duró siempre. Y yo me prometí volver y volver intentando no llevar esos prejuicios que llevaba la primera vez. Pues eso hice, volví, este verano ha sido y pues me encantó, fue completamente diferente. Es verdad que sentí mucho miedo, muchas noches sentí miedo
eso es cierto, pero también sentí una conexión y un cambio en mi vida absoluto antes de ir a Oseira y después. O sea, yo ahí recibí un empujón o no sé cómo expresarlo, pero fue un antes y un después. Y todo gracias a que también abrí un poquito la mente y quise ver de verdad, no viendo a través de todos esos prejuicios que llevaba el primer año. Y ahora pues hasta tengo ganas de volver. ¿Sabes lo que es la vida, no? Que recuerdo como les decía a Esther y a algunos compañeros que yo ahí ni de coña y ahora pues me apunta al primer turno, porque ¿por qué voy a esperar a final de julio si puedo ir antes? Pues así ha sido un poquito. Y bueno, pues en este aula magna quiero hacer una mención especial a las personas, como yo digo, a las formas, ¿no? A las formas, todos somos la misma esencia, pero qué maravillosas las formas, ¿no? Yo llegué a los talleres del inconsciente, creo que ahí no están aquí y bueno, supongo que me escucharán y si no, eh, llegué allí al inconsciente energético pues sola, esta madrileña un poco pepera y me encontré allí con tres catalanes, con Esther, con Maju y con David, que me han acompañado en todos los talleres, hemos coincidido en los tres talleres, los tres, y que me acogieron, jolín, de una forma preciosa y los quiero un montonazo, ¿no? A los tres. Me ha encantado haber hecho esos talleres porque, joder, de no conocerlos de nada, a llegar allí y ponerte a... Bueno, no lo voy a desvelar, pero bueno, pues a las cosas que se hacen en los talleres, que hay que tener un poquito de confianza. Pues no era el caso y cogimos confianza enseguida. Y pues también a Iván y a Carlos, que estamos siendo aquí un equipazo en Madrid, ese es mi punto de vista y estoy sintiendo pues que, pues de nuevo que eso, que gracias a la comunidad y gracias a sentirte parte de algo, pues como que te salen más fuerzas, ¿no? Como que te sale algo mejor que si estuvieses tú sola, porque entiendes que depende también de los demás. Y por supuesto a Imanol que, madre mía, qué paciencia ha tenido conmigo todo este... Llevo 5 años dándole la brasa a Imanol con mi diario, 5 años, por favor. Debe estar hasta el gorro de mis historias ya, Pilar, siempre lo mismo. A veces me dice, Pilar, es que ¿cómo me vuelves a preguntar esto? Y digo, es verdad, pobre hombre, debe estar harto. Pero bueno, yo seguiré. Hasta que él me diga que no, seguiré. Y luego también una última cosa que me gustaría mencionar. Se me ha descuadrado un poquito el orden de lo que tenía, pero bueno, hay algunas cosillas que no quería dejar de decir, que para mí han sido importantes las palabras clave. Las palabras claves que a veces se pronuncian o se han pronunciado y no iban dirigidas a mí, pero yo resulta que estaba ahí y oía, ¿no? Quien tenga oídos que oiga, decía alguien por ahí. Pues palabras clave que han sido para mí importantísimas en este trabajo, pues fueron, por supuesto, de Imanol. Hace bastantes años en algún diario le pregunté, ¿tú siempre vas a estar ahí para ayudarme? Y me dijo, sí, siempre voy a estar aquí para ayudarte. Y ahí sigue, y ahí sigue. A María Pilar de Moreta, que en el primer taller del inconsciente energético me parecía que necesitaba el permiso para ser feliz y me dijo, ya eres feliz, ya puedes ser feliz, sé feliz. Era como, joder, es verdad, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? No estoy siendo feliz, sí puedo, pero necesitaba que alguien me diera permiso para ser feliz, qué tontería. Pues fue ella la que me dio ese permiso. O a Jordi, que en algunos momentos pues en otro taller le dijo a algún compañero, pero despierta de una vez, despierta ya. Se lo decía al otro, pero yo digo, me lo está diciendo a mí, joder, despierta ya, Pili, despierta ya, tienes razón, despierta de una vez, deja de compadecerte, deja de hacer el bobo y despierta. Cosas como que me llegaron y una muy, muy importante
este año, como os digo, en ese retiro de Oseira que ha sido tan importante para mí, pues de Jordi, de María Pilar, me dijeron, tenemos fe en ti, tenemos fe, necesitaba oír que alguien tenía fe en mí. Y esas palabras han sido muy importantes en mi ascenso de la escalera. Y bueno, pues muy agradecida por todo, por las personas con las que estoy recorriendo este camino, que espero que sean muchas más y que bueno, yo no es no sé, yo ya voy entendiendo que esto no tiene fin, para mí no tiene fin, esto ya es, bueno, pues para siempre, a no ser que, ya no es como antes, que yo quería hacer el curso y que me dieran el título, ya no, ya no me hace falta que me den el título, yo ya lo que quiero es seguir en el curso y ya está. Así que bueno, pues esto era un poquito lo que os quería transmitir. Muchas gracias por escuchar y por estar ahí detrás. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a ti, gracias también por las palabras que nos has dirigido. Fijaros que hemos empezado a las 7 de la tarde, son ahora las 7:56 y se ha pasado volando. De modo que si te van mal las clases de yoga, Pilar, puedes dedicarte a las conferencias, ¿eh? Ya sabes que que tienes ahí una vocación o un don. Eh, Gracias. y a mí me encanta también la facilidad con la que eres capaz de hablar de ti, de tus circunstancias personales, de manera natural, ¿eh? Sin buscarle ni la parte esa de cuchicheo, ¿no? Sino diciendo, esta es mi experiencia. Bueno, pues empezaste hablando de las dificultades. La primera, esto me lleva mucho tiempo y esfuerzo. La segunda, que has estado dándole vueltas, me es difícil mantenerme despierta. La tercera, ya he hecho el análisis del personaje, ya puedo terminar. Decías también que el trabajo partía ha tenido dos fases. La primera, hasta que el análisis del personaje, incluías en esa fase en la de darte cuenta un poquito después del gran poder que tenía el personaje. Pero hay una segunda fase que eran todos los efectos en la vida cotidiana. Y observaste que había tres, cuatro pesadillas, siempre la misma. Y que cuando viste esa película, entonces, cuando la viste de verdad, experiencialmente, es cuando empezaste a despertar. Bien, de la segunda fase has hablado, la has definido como la magia de las emociones. Es un poco fuerte lo de la magia, pero sí lo has definido tú, la magia de las emociones. Y te diste cuenta, ahora vivo y soy yo la que vive. Entonces, antes del análisis del personaje, tenía rabia, estrés y ansiedad. Hasta que te diste cuenta que la rabia era el personaje el que se sentía ofendido. No eras tú, era el personaje el que se ofendía. Y el estrés y la ansiedad, te diste cuenta también, por experiencia propia, que con el tiempo aparece la calma y la paz. En ese sentido, has hablado de los talleres del inconsciente, que para ti han sido muy importantes, y te diste cuenta que despierta aparecía eficiencia, curiosidad, desaparecía eso de creerse tonta, y aparecía la gente, las personas, aparecía la vida con sus sufrimientos y con sus alegrías, pero la vida, que hasta la notabas en el metro. Y también te diste cuenta que aparece la generosidad, el darte, y que desaparece esa ambición de ganar más dinero por ganar. Y contaste lo del miedo, que a mí me ha resultado curioso, y lo has ido aclarando, eso de que el miedo apareció y te diste cuenta de que cuando te acojonas no vale autocompadecerse, que eres esa realidad y como tal debes actuar, que no vale esconderse.
sea que el miedo era un poco el darte cuenta que el recurso de la autocompasión ya no se... Bueno, has hablado del trabajo como una escalera, has hablado de Azka, que te diste cuenta que si quieres todo, tienes que darlo todo, y has hablado de Azka como una comunidad en la que hay que poner, me ha gustado mucho. Y después, cómo no, has terminado hablando de Oseira, que en la segunda vez que eh, fuiste intentando no llevar prejuicios. Creo que eso es muy importante cuando se va a Oseira. Los prejuicios nos dificultan mucho, a todos. Y que allí sentiste una conexión y un cambio en tu vida absoluto, un antes y un después. Has terminado haciendo una mención a las personas, muchas gracias, y a una serie de palabras clave. Entre ellas resalto aquella que a ti te ha gustado y que es verdad que te lo decían a ti, pero que Jordi y María Pilar y Manol nos lo dicen a todos. Tenemos fe en ti. Yo lo comparto absolutamente. Tengo fe en ti, pero claro, eso tiene que venir de nuestros tutores y nuestros tutores nos lo dicen. Yo veo que Jordi, que es mi tutor, tiene más fe en mí que yo mismo. Muchas gracias, Pilar. Pues tenemos por delante una horita rica para que vayáis haciendo preguntas. Yo lo que os digo, mira, más o menos a esta altura hay ahí una cosa que pone levantar la mano, clicáis ahí, levantáis la mano y vais haciendo preguntas. Y, y bueno, nuestra amiga Pilar pues, nos las irá respondiendo. Natalia, adelante. Ahora, ¿me oís? Sí, Hola, buenas tardes. Pilar, me ha gustado mucho. Pili, muchas gracias. Se ve una gran transformación, en estos 5 años que los has relatado tan bien. A mí me gustaría preguntarte, has dicho que eres madre de 2 niñas, ¿sí? O niño-niña, ¿no? Tienes 2 criaturas pequeñas. Me gustaría preguntarte, como madre, ya que son pequeñas, ¿qué haces o qué acciones intentas hacer para que no se desconecten de la esencia, ¿no? Que se mantengan ahí en eso que hablan en el libro también, ¿no? Que ha publicado Atka sobre espiritualidad de infancia, ¿no? Porque tú ya eres una experta en el despertar, intentas, bueno, ya solamente yo creo que estando despierta, ¿no? Ya creo que ya es mucho, ¿no? Lo que se hacen por los hijos, pero a ver si nos puedes dar algún consejito, no porque yo tenga pequeños, pero bueno, para todos los que tienen criaturas, exacto, criaturas pequeñas. Si has notado que, ¿no? que puedes mantener a tus niñas despiertas y bueno, y sobre todo no separadas de la esencia, ¿no? Vale, pues esa es la pregunta, Pili. Muchísimas gracias, me ha gustado mucho, ¿eh? Enhorabuena. Gracias, gracias. Bueno, pues Natalia. sí, he leído una vez y media el libro porque, bueno, pues para, para empaparme bien decidí leerlo una segunda vez y, bueno, pues lo que intento es relacionarme con ellas despierta. Intento pues transmitirles mucho con mis hijas, es con las personas, sobre todo con mi hija mayor. Yo tengo 2 hijas, ¿vale? Una tiene 8 y la otra tiene 3. Con mi hija mayor es con la persona con la que más naturalmente puedo hablar de esto, aparte de la gente de aquí. Mi hija mayor, un poco gracias a ella, voy a la iglesia todos los domingos porque ella quiso ir a catequesis un año antes de lo que la tocaba, sin que, bueno, nosotros no íbamos a la iglesia nunca, yo no he sido practicante en absoluto para nada y mi hija mayor, pues un día dijo, quiero ir a catequesis, que quiero ir, que quiero ir, que quiero ir. No sé exactamente por qué, si porque lo habría oído alguna prima o porque a lo mejor yo de alguna forma, si es verdad que le he transmitido cierta espiritualidad. El caso es que ella quiso ir y fuimos, preguntamos al párroco de aquí, la iglesia está justo al lado de mi casa, y el párroco nos dijo que sí, que podía ir un año antes de lo que la correspondía, que no había problema, que si la niña tenía esa inquietud, pues que podía asistir perfectamente, pero que, claro, nosotros teníamos que ir todos los domingos a la iglesia con ella, que
que había que ser consecuente. Pues al principio no me gustaba mucho, o sea, era un poco rollo. También los domingos por la mañana a la iglesia. Pues ahora me encanta. Gracias a mi hija Candela, he empezado a tener el hábito de ir a la iglesia los domingos. Y me gusta porque, bueno, el párroco de la iglesia tiene unos discursos preciosos, muy en consonancia con el trabajo y a mí me encanta ir, me siento muy bien en esa iglesia. Entonces, bueno, es como que, ¿qué le ha transmitido yo a mi hija? Pues no sé si la ha transmitido yo o ella a mí, porque se lo agradezco profundamente a mi hija Candela que tuviese esa inquietud de ir a catequesis y que eso me obligase a mí a ir a la iglesia los domingos con ella. Entonces, bueno, pues con mi hija Candela hablo con mucha naturalidad de Dios. Le hablo, pues intento hacer un centramiento, no lo hago todas las noches, pero lo intento con cierta frecuencia. Intento que entienda que, pues que Dios es más como somos que una idea ahí arriba, ¿no? Intento transmitirle que Dios está cuando ayuda a un compañero, que Dios está cuando ella necesita pedir ayuda, que, que ser cristiano no es darse así golpes de pecho por mi culpa, eso que hacen en la iglesia, que eso no es tanto, sino pues ayudar a su hermana cuando tiene una dificultad o intento transmitirle digamos, pues esta espiritualidad tan de calle o tan, ¿cómo decir? No sé la palabra ahora mismo, pero esta espiritualidad que me están transmitiendo a mí en Azca de acción, ¿no? De hecho, alguna vez, pues cuando he notado que ella ha tenido, porque es como muy, no sé, decir, como un poco repipi a veces, ¿no? Con esto de la iglesia, pero luego a veces en el cole, pues hacen de menos a otra niña o yo qué sé, pues algún comportamiento que veo que no es lo más adecuado, pues intento decirle, hija, eso no es lo que quisiera Jesús. De poco te sirve todos los domingos a misas y luego en el cole, pues tratas mal a una niña o la haces de menos, ¿no? Y mi hija Candela yo creo que tiene una, no sé, una conciencia espiritual y un desarrollo espiritual eh, grande. Pero bueno, pues yo he intentado transmitirle muchas veces que a Alicia también, pero es más pequeña, es un poquito más, se lo intento decir y transmitir, pero como que entiende menos. O eso me parece a mí, a lo mejor lo entiende igual, no lo sé. Pero sí es verdad que me relaciono un poco diferente con una niña de 8 años, además muy madura, como me parece a mí Candela, y con una niña de 3. Entonces, a Candela la he intentado transmitir muchas veces que es capacidad, ¿no? Que ella se siente cuando ha sentido que no puede hacer algo, que motormente no es la niña a lo mejor más ágil, pues no lo hemos dejado, hemos seguido hasta que ella se ha ido dando cuenta que también puede aprender a patinar o que también puede aprender a hacer cosas que quizás en un primer momento no se le dan muy bien. Entonces, pues sí que intento transmitirles eso, que son esa capacidad de hacer, de entender, que no importa tanto la nota que saque, que por supuesto saca unas notazas mi hija, pero siempre le digo que no importa tanto la nota, que está muy bien, que saque buenas notas, pero que lo que tiene es que aprender y que darse cuenta que puede aprender todo lo que quiera, todo lo que se proponga, que habrá cosas que le cuesten más y que le cuesten menos, pero ¿qué es eso? ¿Qué es esa capacidad de aprender? También es esa capacidad de hacer y también es esa capacidad de relacionarse. Eso se lo intento transmitir como de una forma natural en el día a día. Y hay veces que ella me pregunta cosas que ya te digo me encanta compartir esto con ella, porque prácticamente de mi entorno es la única persona con la que puedo compartir la espiritualidad y hablarla sin miedo a que me juzgue, porque todavía no tiene esos prejuicios en la cabeza y si le digo, ¿qué haces cuando haces el centramiento? Hija, conecto con Dios. No tengo miedo a decírselo a ella y a lo mejor a decírselo a alguna amiga o a mis padres, pues sí que tengo miedo.
que no les juzgo, porque seguro que yo en otro momento de mi vida hubiese opinado igual, esta se le ha ido la olla, seguro. Pero a mi hija se lo puedo decir con mucha naturalidad, porque también otra cosa que sí que intento hacerle mucho ver cuando hacemos esos pequeños centramientos por la noche, que son muy cortos, que simplemente pues intento hacer que note un poquito los 3 centros, explicarle qué son esos 3 centros, y sí que lo que les digo que esos son los dones de Dios, que eso es lo que nos ha regalado Dios a nosotros para que lo usemos en esta vida. Es algo como que me parece muy importante, no es solo que sepas que eres esa capacidad, sino que esa capacidad es un regalo, y ese regalo tienes que como que aprovecharlo, como que utilizarlo, eso con candela. Y con Alicia, bueno, pues intento sobre todo desarrollar la paciencia porque mis hijas a nivel de personalidad son muy diferentes. Me imagino que como todos los hermanos, tú, Natalia, que tienes creo que 4 hijos, pues seguro que son muy diferentes. Y con Alicia, pues sí que es ella ahora la que últimamente me pide hacer los centramientos por la noche. A mí, vamos a hacer el centramiento, no parar ni un momento porque no es capaz de estarse quieta ni medio segundo, pero bueno, ella se pone así y en la iglesia es incapaz de estarse Qué guay. quieta. Muy bien. Voy poquito a poco y ahora ya sí que creo que ya que Alicia me lo pide, ya empiezo a decirle eso, tú eres amor, tú eres capacidad de amar, eres capacidad de hacer y eres capacidad de entender. Intento explicárselo de una forma como práctica, ¿no? Porque si le dices eres capacidad de amor, pues a lo mejor lo entienden, pero yo prefiero decirle, eres capacidad de interesarte por las personas, por las situaciones, eres capacidad de actuar y de transformar la realidad que tienes alrededor, ¿no? Y eso es lo que poquito a poco voy intentando trasladarle y sobre todo, pues con mi hija, ahora mismo la pequeña, yo misma, venga, despierta, ponle paciencia, ¿qué necesita tu hija? Que está últimamente, que me preocupa un poco, porque está como con mucha rabia, muy insistente, me da que necesita más atención. Entonces es como más que le transmito yo a ellas, ¿qué me están demandando ellas a mí? Está Eso muy es bien. algo que Ujú. Muy bien, pues muchas gracias, Pili. Me has no hay de contestado qué. muy, muy completa, muy completa. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Natalia. Venga, Loli, venga, adelante. Hola, buenas tardes. Primero, darte las gracias por exponer tu experiencia, que resulta muy motivadora. Yo quería ver si me puedes echar una mano en las dificultades iniciales a la hora de redactar los diarios. Porque a mí lo que me está pasando es que, bueno, yo me levanto por la mañana con las mejores intenciones, ¿no? De como un poco con espíritu, mira, hoy va a ser otra aventura, a ver qué pasa hoy. Y cuando hago el repaso por la noche, tengo un poco la sensación de haber desaprovechado las acciones, las experiencias que he vivido durante el día, de no haber estado suficientemente despierta o de haber estado dormida. Y no es que tenga pereza de escribir el diario, no, no, al contrario, a mí me gusta, pero pienso, pobre Imanol, otra vez le voy a escribir lo mismo, le va a resultar muy aburrido. Ya sé que seguro que a Imanol eso no le importa y no se aburre, pero bueno, no sé, un poco me está pasando esto ahora. ¿Cómo vencer estas dificultades, estas resistencias iniciales? Vale, María Dolores, pues mira, Loli, justamente, qué llámame bien Loli. Loli, perdona. Qué bien que hayas hecho esta pregunta o esta intervención porque se me había olvidado como comentar una parte de lo que yo quería comentar y es parte de esta pregunta que haces. Yo de lo que me he dado cuenta es de que la vida y está todo esto tan bien apañado
todo este tinglado está tan bien hecho que no te preocupes porque se va a repetir todo el rato. Todo aquello en lo que ves que has fallado hoy o que querías haber estado despierta, mañana o pasado va a volver. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, si tú no dejas hasta que digamos, lo hagas bien, entiéndeme. A mí, por ejemplo, no sé si esto te ayuda, pero a mí me pasaba que yo en los veranos veraneo en mi pueblo, en una casa con toda mi familia, allí una casa de locos. Pues yo acababa todos los veranos pues súper enfadada con mi madre, con mi padre, con mis cuñadas, con todo. Todos los veranos eran un despropósito. Y cuando empecé a hacer el trabajo, pues yo decía, venga, este verano voy a ir y va a ser todo estupendo porque como voy a estar súper despierta, pues va a ser todo maravilloso y va a rodar todo allí como la seda. Pues iba el verano y no, y ni estaba despierta o me pasaba. En lugar de, yo qué sé, pues si el verano anterior había acabado harta porque yo qué sé, pues porque mis cuñadas no hacían nada, se escaqueaban y me tocaba a mí hacerlo todo, por ejemplo, pues al año siguiente, pues ahora no voy a hacer yo nada. Y como que me iba de un extremo a otro, pero no, digamos que no hacía aquello que yo iba con toda mi buena intención de, venga, este verano voy a estar despierta y voy a hacerlo todo. Pues lo bueno de esto es que se repite, pues todos los veranos se repite hasta que llegó un verano, pues en el que por fin estuve despierta y en el que por fin pude hacer, sin proponérmelo demasiado, o sea, quiero decir, a veces parece como que cuanto más te empeñas o más te propones algo, eso viene más del personaje que de ti, creo yo, creo yo. Entonces, sin tirar la toalla, pues prueba y error, ¿no? Pues yo un verano iba y quería hacer esto y hacía todo lo contrario. Al otro verano iba y quería hacer lo contrario, pues hacía lo del principio. Pues era como que hasta que te vas como equilibrando y llegó un verano en el que hice justo lo que tenía que hacer. Y aquello pues fue bastante bien. Esto no significa que aquella casa dejase de ser una casa de locos o que no hubiese mucha tarea, porque el estar despierta no cambia la realidad, cambia tu visión sobre ella. O sea, la realidad de la casa de mi pueblo es la que es, pero tú vas y actúas sobre esa realidad de otra forma. Con esto lo que te quiero decir es que esta parte que se me había olvidado hablar y que me parece muy importante de cuáles son esos efectos en mi vida cotidiana. A mí me pasaba con un montón de situaciones que yo rechazaba, ¿no? Yo me daba cuenta que rechazaba a mi suegra, rechazaba a mi cuñada, rechazaba, yo qué sé, los eventos multitudinarios de mi marido y siempre que iba a pasar Yo voy a casa de mi suegra pues 2 o 3 veces al año, viven en Córdoba y allí pasamos la Navidad y algún puente y alguna vacación de verano más, ¿no? Pues como mucha gente. Pues yo siempre volvía despotricando de mi suegra y mira esto cómo lo hace y esto lo hace para joder y esto lo hace porque sí y mira qué tía más egoísta, que no piensa en los demás. En fin, yo siempre rechazaba la misma situación. La misma situación sucedía un año y otro año y 2 o 3 veces cada año. Y yo siempre, o sea, la vida me lo ponía una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que ha llegado un momento que eso que yo veía, digamos, que era algo que yo rechazaba o que me hacía como que violentaba mucho a mi personaje, ¿no? La actitud o la convivencia con mi suegra violentaba mucho a mi personaje, pues me di cuenta que, joder, que como te digo, que esto está tan bien montado que te lo pone ahí para que tú vayas ensayando. Esto es como aprender a conducir, pues el primer día se te cala mucho, el segundo día se te cala menos, el tercer día vas y sales y ya sabes meter tercera, el cuarto vuelves un poco para atrás y se te vuelve a calar, es un ensayo y es que encima la vida te da un montón de oportunidades. A mí me ha puesto los veranos de mi pueblo digamos, hasta que los he superado y salgo de allí con cierta cordura y lo mismo con mi suegra, ¿no? Y con muchas situaciones. Es como que yo me daba cuenta de que todo eso que rechazaba precisamente era el mejor campo para experimentarme y para desarrollarme, ¿no? Todo eso que estás rechazando, pues ahí es donde tienes que
es donde tienes que experimentar, es donde tienes que actualizarte, ¿no? Ahí. Yo en mi trabajo no tenía ningún problema prácticamente. Mi trabajo no necesitaba alguno, pero mis batallas eran en otros campos. Pues ahí era donde necesitaba estar despierta y era donde me costaba más estar despierta. A mí en mi trabajo pues no me costaba apenas estar despierta, por eso no tenía conflictos también, o no tenía muchos conflictos en mi trabajo. Sin embargo, a nivel personal, pues yo ya te digo, yo muchos, y sigo, no todas esas situaciones se han superado. Yo todas las navidades me propongo llevarme bien con mi cuñada, ir y que la cena de Nochevieja sea la hostia, y que nos riamos y que nos abracemos y que nos hagamos hasta amigas. Todas las navidades, de hecho, antes de cenar, yo me voy a la habitación, me hago un mini centramiento, digo, despierta, Pili, tienes que estar despierta, despierta, despierta. Pues voy a la cena y todavía no lo he conseguido. Ahí estoy con la asignatura pendiente de mi cuñada. Algún día lo conseguiré, pero probablemente cuando lo consiga no nos haremos las mejores amigas. También te lo digo. A veces es como que lo que quieres es transformar la realidad y cambiar de... Pues eso, si tu cuñada te cae mal, como es mi caso, o yo a ella, o no sé, o las dos mutuamente, pues lo que quiere el personaje es que os caigáis bien y os llevéis muy bien. Pero a lo mejor eso no es lo que demanda la situación, eso es lo que quiere el personaje, porque eso es lo que le sería agradable al personaje, ¿no? Que de repente mi cuñada dice, ¡ay, qué guapa vienes este año, qué maja eres, qué simpática, a ver si quedamos mañana tú y yo solas a tomar un café! Eso es lo que se imagina el personaje que sería lo ideal, pero probablemente no sea eso lo que tenga que suceder. No sé si me explico, Loli. Perfectamente. Muchas gracias. Nada, no hay de qué. Gracias a ti, Loli. Sí, la verdad es que el personaje siempre quiere que los demás sean como a él le gusta, como a él le gustaría que fueran, ¿no? Pero los demás son como son y no podemos ni tenemos ningún derecho a cambiarlos. Adelante, María Pilar. El micrófono. Aquí. Bueno, yo quería darte las gracias. Ha sido una bonita charla. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es que cuando has estado hablando de los talleres del inconsciente, me ha hecho mucha gracia que hablabas de que se había despertado en ti el interés, la curiosidad. Es muy curioso, porque esto, el interés, la curiosidad, es del intelectual, no es del emocional. Pero hay una cosa que decimos poco, explicamos poco, pero es así, todo está hecho de inteligencia, amor y energía. Y como todo está hecho de inteligencia, amor y energía, tanto el intelectual como el emocional como el energético están hechos de inteligencia, amor y energía. Al trabajar uno de los aspectos, todos los centros mejoran. Entonces es cuando aparece el interés, que es una parte de... el interés está en la parte emocional del centro intelectual. Y me ha hecho mucha gracia que lo comentaras de esta manera, porque sí, señora, estás en lo cierto, es así. Y como no lo decimos nunca, pues he pensado que valía la pena que lo aclaráramos. Muchas gracias, enhorabuena, Pilar. Gracias. Gracias a ti, María Pilar. O sea que por lo que dices, en vez de aclararnos, todavía lo complicamos más porque cada uno de los centros, a su vez, se pudiera apreciar esos tres aspectos en cada uno de los tres, ¿no? Sí, El sí, sí, sí. aspecto emocional en el intelectual, el aspecto
energético, en el intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Ujú. En el emocional también están estos tres aspectos y o sea, Energético. en el intelectual, el aspecto motor sería el, ¿cómo se dice eso ahora? La astucia. Ujú. O sea, cada centro tiene su parte que está actuando. Claro, en el momento que arreglamos una parte, se arreglan están implicados los tres centros. Ujú. Y por eso tú notabas que tenías más interés. ¿Mm? Es una parte que es interesante, es bonita, está bien saberlo y conocerlo. Bueno, pero ya está bien que lo hagamos así, ¿eh? Emocional y sin mezclar cosas. Pero sí que hay una repercusión, tanto en uno como en otro. Ujú. Pues nada, si es que aquí no paramos de aprender, ¿eh? Eso que decías, Pili, de que esto es que llevas 5 años y sigues, pues es que es así. A todos nos pasa lo mismo. Venga, más cuestiones. En Si el chat no, creo que hay alguna pregunta o alguna cosa. no hay. Eh, Héctor dice, Pilar, muchísimas gracias. Ha sido un regalo escucharte y tu testimonio es muy inspirador para muchos. Para mí lo ha sido, gracias. Me gustaría si pudieras profundizar un poco sobre el momento en concreto en que te diste cuenta que debías entregarte a todo para luego recibirlo todo. ¿Cómo recuerdas ese momento? ¿Y qué hiciste para poner el trabajo en el lugar que merece? Vale. Bueno, yo tengo que decir que esto es, por lo menos en mi caso, ha sido algo gradual, pero siempre, digamos que me he dado cuenta que le tienes que dar prioridad a, pues al principio había que darle prioridad a escribir los diarios, porque si no, nunca sacabas el tiempo, o se iba el día, o se iba la semana eh, y hay una frase que a mí me ha servido mucho en mi recorrido espiritual o mi desarrollo, no sé cómo llamarlo, que era decir muchas veces prioridad absoluta, prioridad absoluta. Yo cuando empecé a meditar, pues el maestro de la RAM donde me formé nos decía, hay que meditar todos los días, hay que meditar todos los días sí o sí, no se puede no meditar. O sea, entonces yo me daba cuenta que o metía la meditación en mi vida como una prioridad, o sea, lo primero, es decir, cuando me levanto, medito, o como que el día te ganaba y al final no meditabas. Entonces, yo decía prioridad absoluta a la meditación, prioridad absoluta, ¿no? Luego empezó la prioridad absoluta a los diarios, ¿no? Prioridad absoluta, prioridad absoluta. Era como... eh, pero le daba prioridad absoluta solo a los diarios, no a todo lo demás, ¿no? Todo lo demás era secundario, era como lo importante son los diarios. Y bueno, yo pues ya tenía instaurada la meditación o el centramiento, esto no me costó nunca darle prioridad, pero sí que a otras cosas. Pero probablemente el momento en el que me di cuenta fue cuando nos envió Jordi este verano, antes de hacer el taller, un audio de Blay, que a mí me impresionó mucho. No sé si lo oí en ese audio, creo que sí, o lo he oído o lo he leído, pero yo creo que fue pues, el año pasado, cuando me di cuenta de eso, de si lo quieres todo, lo tienes que poner todo, o al menos tienes que poner mucho más, porque tú quieres más. Yo me decía, tú quieres más, no sé, no tenía claro si quería todo, pero sí que sabía que quería más, entonces pues pon más. Y, y empecé, pues eso, a poner más y a confiar más también, a confiar más, no sé, antes era como que tenía miedo
no me lo terminaba de creer, para ser sinceros, no me lo terminaba de creer. Entonces, como no me lo terminaba de creer, pues la hacía así, como lo justico que es hacer el semanario y yo qué sé, y leer un poquito hablar y así de vez en cuando, pues esto es lo que hago, lo justico. Pero luego cuando empecé a creerme y sobre todo cuando empecé como a poner yo más y a recibir más, pues eso me fue retroalimentando más y cada vez me siento como más retroalimentada y como que cada vez tengo menos miedo de perder nada. No sé, antes tenía miedo de, yo qué sé, pues de perder tiempo de ocio, de perder, yo qué sé, de que la gente pensara que se me estaba yendo la pinza, de perder, sobre todo eso, tiempo, ¿no? Tiempo de ocio, o perder también recursos económicos, ¿no? Voy a donar yo aquí, voy a donar. Pues ahora dono y parece como que todo vuelve, como que eso de los peces y se multiplican y todo esto y me lo voy creyendo cada vez más. O sea, no sé, no está por ahí Héctor para ver si le sirve o no le sirve. Ujú. Está, Me parece que se ha despedido, pero bueno, luego lo escuchará cuando lo publiquemos en el canal de YouTube. De cualquier manera, le damos gracias a Héctor por esa pregunta que ha sido muy interesante. El texto al que te refieres es un texto de Blay para la preparación de Oseira. Un audio. Fue un Un audio que nos un envió audio que este luego verano. sí, que luego se transcribió, en el que hablaba de dónde empieza la vida espiritual y cómo desarrollar la conexión con lo superior, cómo establecer esa conexión. Y decía, aparte de eso que tú estás comentando, decía una cosa muy bonita, y es que no somos como satélites que estamos alrededor del planeta dándole vueltas, sino que en realidad lo que somos es como el trolebús que se engancha a la corriente, que está enganchado por el trole a la corriente, que en realidad tenemos que darnos cuenta de eso. Eso es lo que yo recuerdo de ese texto. Lo ¿Verdad? de que Ahora que lo dices, creo que fue más que en ese audio, yo creo que fue más en algún libro que estaba leyendo así de Blay mm, por esa época. El de Caminos de la Autorrealización, tomo 1, Ujú. creo. Muy bien. Pues venga, más cosas, más cositas. Yo levanto la mano así, físicamente. Iván, venga. Buenas, Pilar, lo primero, enhorabuena, ¿vale? Por tu charla. Yo siempre coincido con Carlos de que te entran mucho los nervios, pero después a la hora de exponer, pasas ese momento inicial del vértigo, pero después lo haces con una claridad y con una sencillez que abruma. Así que enhorabuena por la charla. Mira, me encanta lo que ha dicho Carlos, porque la pregunta que te iba a hacer era justo ese. El audio que mandaron y el texto que mandaron el año pasado de preparación de Oseira hablaba sobre el comienzo de la vida espiritual. ¿Cuándo dirías tú que comenzó tu vida espiritual? Mm, yo siempre, no sé, otra cosa es que a veces me haya olvidado, pero yo de pequeña sentía, no sé, sentía una conexión muy fuerte, muy fuerte. Luego es verdad que hubo una época larga que la olvidé y otros momentos que he tenido conexiones espirituales que no sabía en ese momento que eran conexiones espirituales. O sea que yo me acuerdo que una vez, no sé, con 20 y pocos años, haciendo turismo en París, entré en una iglesia y sentí una paz y me senté allí y estaba escuchando al párroco en francés, al cual no entendía nada, pero yo allí era una paz, algo tremendo, pero luego eso como que lo olvidé y en el Arram, yo creo que en el Arram, sinceramente en el Arram fue el comienzo de mi vida espiritual, digamos, voluntaria, ¿no? Como yo estoy también. El Arram, para quien no lo conozca, pues es el lugar donde yo me formé como profesora de yoga. Pero es verdad que la vida espiritual va cambiando se va haciendo más profunda o más amplia, no sé cómo decirlo. Pero
en el ARRAM, yo diría. En el ARRAM. Gracias, Pilar. Gracias, Iván. Héctor nos dice en el chat, lamento no poder encender la cámara, te agradezco muchísimo tu respuesta de corazón. Bueno, yo iba a decir que la pregunta esa viene muy a propósito, la de cuándo cada uno ha empezado su vida espiritual. Blay lo que decía, lo que planteaba en ese texto es que la vida espiritual empieza cuando uno tiene una experiencia del espíritu. Tú, Pilar, nos has dicho que en Oseira has tenido una experiencia de lo superior muy fuerte, que hubo un antes y un después. ¿Nos puedes hablar algo de esa experiencia o entra dentro de lo que podría definirse como muy privado y muy íntimo? No, no es muy privado ni tampoco es algo como muy hiper mega especial, así como fue simplemente, pues ha sido la vez en mi vida que más despierta he estado seguido. Digamos, yo creo que estuve despierta como 4 días seguidos allí y era muy... Estar despierta tanto tiempo era como, no sé, como estar en otro lugar. Pero no fue yo qué sé, un momento concreto, pero sí que sobre todo cuando vine y sentí ese miedo que me ayudó a comprender por qué era ese miedo, ¿no? Cuando vine y sentí el miedo, yo sabía que el miedo me estaba queriendo decir algo, que ese miedo tan fuerte me estaba queriendo decir algo. Y luego me di cuenta que ese algo era eso, era de alguna forma, ya no hay vuelta atrás, eso es lo que yo entendí al cabo de, yo qué sé, de 2 o 3 meses, ya no hay vuelta atrás y, y actúa en consecuencia de lo que sabes y de lo que eres, ¿no? Como esa fue, digamos, no fue una experiencia así de un momento que, bueno, sí, allí en Oseira, pues, yo qué sé, todo el mundo que está en el coro sabe que se siente una energía especial o que, pero bueno, yo en centramientos en casa, digamos, a lo mejor tenido experiencias o conexiones más fuertes, pero sobre todo darme cuenta y creerme de verdad, no de boquilla o no, como te digo, en el Arnhem a mí me hablaban de Narayana, yo qué sé, de estos nombres hindús que son como un cuento y que puedes decir, bueno, sí, vale, pero no acabas de creértelo. Pero yo ahí me di cuenta que Dios existía y punto, y que eso era una realidad y además que, digamos, que yo estaba ahí en su campo, que Él existía y que Él me veía y ya está, era como esto es lo que... Y a partir de aquí no vale, que no te puedes esconder, que te ve en cualquier lado, ¿sabes? Que no te escondas en ningún sitio, que no hay escapatoria. De ahí un poco mi miedo, ¿no? Como, no sé, o así lo he interpretado yo. A lo mejor dentro de un año te cuento otra cosa. Pero que no fue una experiencia así, yo qué sé, ni de levitar, ni de sentir una super luz. No, no fue nada. Sí, es interesante que manifiestes la experiencia así de esa manera tan sencilla y que no fue una cosa de truenos y relámpagos, porque no tiene por qué ser de truenos y relámpagos. Y si es verdad, hay un salmo muy bonito que dice eso que estás diciendo tú. Subo a la montaña y allí estás tú. Bajo al fondo del mar y allí te encuentro. Sí, sí. Y, y bueno, pues eso se experimenta. Muy bien, venga. Más preguntas, más cosas. Y si no, señalo yo con el dedo, que veo ahí muchas caras. Ahora mismo somos 18, hemos llegado a ser 21 personas. Hay gente que lleva aquí con nosotros, son asiduos de las aulas magnas, pero no, casi no les conocemos su voz, a Imanol, a Natalia,
a Loli, a Dolors, los conocemos mucho, pero hay gente que son habituales, ¿eh? Se tienen que ir animando. Adelante, Imanol. Pues nada, sí, yo soy nuevo, sí. Em, no sé, no tengo muchas preguntas, Pilar. Darte la enhorabuena porque creo que tu exposición ha sido fantástica y has resumido, porque se resume fácil, ¿sabes? Pero el periodo de estos 5 años ha sido brutal, tú ya lo sabes. Desde que empezamos hasta este punto, son subes y bajas, pero bueno, yo creo que es un camino muy bonito. Si lo coges con perspectiva, si lo miras ahora con perspectiva, todos los procesos y todas las etapas, una etapa lleva a otra, otra lleva a otra, y al final uno siempre, como se suele decir, ve la luz. A mí me ha gustado mucho una cosa que has dicho, que quizás sea el punto de inflexión en todas las, y lo fue en mi caso, ¿eh? De todas las personas que iniciamos el trabajo, y es ese punto donde se hace el análisis y no se entra así como un ataque de orgullo personal que viene del propio personaje, no que te dice, bueno, ahora ya que he hecho el análisis, ahora que ya que despierto, ahora que ya esto, pues bueno, entonces ahí aparece como una soberbia, hace como una soberbia y uno, pues, esto de los semanarios, esto de seguir empujando, esto de seguir poniendo para tu proceso interior, pues lo va dejando de lado y en tu caso, pues no fue así, es verdad, no fue así, o sea, tú seguiste con los semanarios y además me acuerdo que te sorprendías porque cuando explicabas y tal, decías, oye, pues esto, y digo, pues esto míralo en el análisis que viene en el tal y cual, y ibas y lo mirabas y efectivamente decías, es que esto es del yo idea y esto es del yo ideal. Entonces ahí es como que se cogió tierra todo el trabajo del análisis del personaje, me pareció un proceso fantástico y muy bonito. Y que lo haya resaltado a ti así, tal como sucedió, pues la verdad es que pues a mí me gusta mucho especialmente. Así que nada, darte las gracias y la enhorabuena por tu trabajo y nada que cuando puedas me mandes el semanario. No, qué broma. Te lo envía hoy, te lo envía Vale, hoy. vale, vale. Que eh, gracias a ti, porque tú haces un trabajo estupendo, estupendo. Y cuando has tenido que bajarme, en ese momento me tuviste que bajar los pies a tierra y me acuerdo que una de las pocas veces que te llamo por teléfono te enfadas, pero Imanol, pero ¿cómo me dices esto? No sé qué, yo ya estoy bien. Me dice, bueno, pues si lo único que quieres es estar bien, pues entonces es que tu ansia espiritual, o no sé cómo lo llamaste entonces, no es mucha. Y ahí me dije, ¿cómo? ¿Cómo? Es como que, hijo puta, lo que me ha dicho. Dije, verás como si es mucha. En fin, pero yo tuve ese momentito de soberbia, pero si ya estoy bien, yo ya estoy bien, yo ya estoy feliz, ¿para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a seguir con esto? Pero menos mal que seguí. Y es que a mí a veces, pues, no sé si decirlo así o no sé si ofende, pero me da un poco de pena cuando la gente lo deja, porque digo, si ya estás casi, si ya empieza, ahora empieza lo bueno, ahora empiezan los efectos, todo lo que has hecho hasta ahora era el trabajo sucio, a partir de ahora es más fácil, a partir de ahora todo como que, eso que digo, ese subir la escalera es más rápido, es más, por eso, no sé, yo lo quería transmitir hacia la gente de aunque te tengas que sentar a veces en la escalera, que no pasa nada, que yo me he sentado todos los veranos, me he sentado en la escalera y no he hecho nada en todo el verano, hasta este. Este verano ha sido el único que he hecho algo, pero el resto de veranos me pasaba 2 veranos ahí completamente dormida, ahí en casa de mis padres peleándome con mis cuñadas. Bueno, pues nada, pues volví a septiembre y volví a escribir, a hacer los diarios, a lo que hubiese que hacer, a lo que hubiese que hacer. Pero sí es verdad que a veces como que veo que hay que algunas personas que cada uno tendrá su camino y sus motivos y sus cosas, pero es como, jo, lo dejas ahora que va a empezar a ser más fácil. Qué, 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 qué putadilla. Has hablado de algo, Pili, que yo creo que habría que aclarar. Has hablado del tutor como terapeuta y yo creo que eso es necesario darle cierta aclaración porque el tutor no es un terapeuta, ¿no? Nos lo Es podías... mejor, es mejor, mucho mejor. Porque te hace verlo a ti, no te dice,
pero es mucho mejor que un terapeuta. Vamos, habrá algunos terapeutas muy buenos. Yo te puedo decir que he ido, yo qué sé, a 4, 5, a 6 psicólogos y tiempo allí con ellos y horas ahí hablando, pero yo decía, pero a mí no me dicen que yo haga nada. Era como yo aquí hablo, alguna vez ellos me responden, alguna vez más acertados y otras veces menos, pero ¿y yo qué tengo que hacer? Por eso cuando empecé en el yoga y me decían, tú tienes que meditar, me decía, vale, pues aquí me dicen que haga algo. Yo, algo tengo que hacer yo, ¿no? Si soy yo la que tengo que... No es solo hablar, ¿no? Como que no... Yo, por lo menos a los psicólogos que yo he ido, que era eso, hablar, contar tu vida y ver cuáles eran, yo qué sé, tus carencias, tu familia, tus... Pero a mí no me proponían nada. Nada. Y cuando alguien me propuso, tienes que meditar, si quieres estar mejor, tienes que meditar, pues dije, oye, pues algo. Y luego ya otras muchas más cosas que te proponen. Pero no es un terapeuta, pero en mi caso, uf, No soy me ha un ayudado más que terapeuta, la terapia. para nada, ¿eh? De hecho, cuando hay problemas psicológicos que se nos escapan, siempre los recomendamos a los profesionales correspondientes. Bueno, ya sabes que Blay decía que solo hay una enfermedad. Dice, solo hay una enfermedad, que es la falta de desconocimiento de uno mismo. Entonces, nosotros como tutores lo único que hacemos es intentar, pues desde nuestra visión, intentar alumbrar el camino de los demás, sin más. Pero sí que es verdad que efectivamente ni somos terapeutas, ni somos aconsejadores, ni os decimos lo que tenéis que hacer, ni si tenéis que ir aquí o ir para allá. Simplemente aportar un poquito de luz para que vosotros mismos pues recorráis el camino. Pero bueno, a ver, y además es que luego lo bonito de todo esto es que estableces una relación súper chula con la persona, súper chula. Yo, mira, fíjate, yo intenté ser psicólogo, me acuerdo yo, y al primer mes o así lo dejé porque en los libros de texto ponían con una frase así bien remarcada, dice, el alma no es demostrable, el alma no es, algo así. Y a partir de ahí me chocó tanto y digo, pues que le dé morcilla. Y dejé los estudios de psicología. Pero bueno, ya está, somos acompañantes, sin más. Muy bien, pues muchas gracias. Hola, buenas. Gracias, Pili, por tu exposición y transparencia en explicar todo este proceso que has hecho, ¿no? Y que a los que estamos empezando, pues seguro que veo que ayuda, ¿no? Yo quería ver si nos podías recomendar, bueno, en mi caso estoy en la fase inicial de despertadores y de seguirlos y de hacer el diario, y un poco como Loli, pues tener ahí una sensación de que se avanza lento y, y noto un poco pues que me cuesta el recordar, ¿no? El que cuando estás en el ejercicio, pues lo haces con ganas, ¿no? Con ganas de estar despierto, de involucrarte, de poner todo tu empeño. Y luego pues por la noche cuando te pones a escribir y tal, pues que notas ahí como una resistencia, como un, no sé cómo decir, ¿no? Como que, no sé si es el mismo personaje que se te pone en contra de que no lo estás haciendo bien, ¿no? Te criticas y no es que no lo quieras hacer, porque yo veo que tengo la voluntad de hacerlo, ¿no? Pero que hay como un, no sé, que no recuerdas, que no quieres recordar. No sé si puedes o has tenido unas situaciones así iniciales en las que ves unas adversidades que supongo que con el tiempo, con perspectiva se va viendo, ¿no? Pero ahora en el inicial, para no dejarlo, ¿no? Porque a lo mejor son las razones luego que hacen decir, como no avanzo y me cierro mucho, pues prefiero dejarlo que no soy capaz, ¿no? No sé si puedes dar alguna recomendación en ese aspecto. Gracias. Pues sí, a mí me ha pasado también, claro, que te pones a escribir y no te acuerdas de lo que estabas pensando, ni de nada de los despertadores y hay días
con el diario que no te sale nada, otros días que sale un montón y no sabes. Yo no sé, como mi recomendación es, sigue haciendo lo que puedas, sigue haciendo lo que puedas y el día que no recuerdes, pues pon no recuerdo. Y el día que te salga más, pues pones todo lo que te salga. Eh, es una cuestión más de, bajo mi punto de vista, de constancia. Yo, mira, te soy sincera, no, yo los despertadores no he conseguido instaurarlos nunca, jamás. O sea, mi despertador es tirar de la cadena, pues casi nunca. Y al final creo que es que vivo más o menos despierta. Y yo se lo digo un montón de veces a Imanol. Joder, yo es que lo de los despertadores es que alguno, si le pongo mucha intención o alguna semana, pues me acuerdo de lo que estaba haciendo cuando tiraba la de la cadena, pero la mayoría, si te soy sincera, no es ese mi despertador. Yo me despierto por otras cuestiones. Eso no quiere decir ni que haya tirado la toalla en este sentido, seguiré, a ver si algún día, cuando tiro de la cadena, pues despierto, pero que tampoco me fustigo, no sé. La semana que me acuerdo de tirar de la cadena y despertar, lo pongo. La semana que no lo pongo y pues pongo cuando me he despertado otras veces. Y luego siempre supongo que te lo dirá el tutor, no te preocupes, pues si la semana que viene le pones más empeño, seguro que recuerdas. Y así va siendo, ¿no? Es un poco también confía en lo que te diga el tutor, en las directrices que te vaya dando y tú siéntate todos los días. Tú haz tu parte y la otra pues ya se irá dando. Si tú haces tu parte, la otra yo creo que se va a dar seguro. Pero uno tiene que hacer su parte y a veces la hará mucho mejor y otras veces pues no tan bien. Eso es lo que yo siempre digo, yo hago mi parte y ya, bueno, pues también eso también te lo va dando yo creo el trabajo, un poco no es condescendencia, oye, pues es que llego hasta aquí y ya está, y llego hasta aquí. Ujú. De acuerdo. Bien, sí, gracias, Ferran. Y hay que tener en cuenta que siempre el que juzga es el personaje, ¿eh? El juicio es del personaje. Gracias, Ferran. Loli, adelante. Sí, hola, otra vez. Quería preguntarte, ahora que has dicho que tú no detectas los despertadores, que despertabas de otra manera, ¿qué haces para despertar o qué hacías? ¿Qué gesto hacías? Si es que O hacías algún sea, gesto. yo siempre he tenido como despertador el tirarle la cadena, pero ya te digo, algunas pocas semanas como que sí que lo he tenido presente y lo he conseguido y la mayoría no. Y yo lo que pasa es que se daban algunos despertadores siempre de forma, pues cuando salgo de casa eh, con el coche, cuando salgo por el garaje. Me daba cuenta que antes, en esa primera fase, yo siempre salía enfadada de casa. Siempre. Salía enfadada y con prisa, no llego, no sé qué. Y un día mi hija me dijo, ¿por qué estás enfadada? Y me dijo, y dije, pues es verdad, no sé por qué estoy enfadada cuando salgo de casa. Y a partir de ahí, ese fue un despertador que se fue dando siempre. Y luego, pues algunos otros, ¿no? Que se van dando como de forma natural, ¿no? Cuando me iba a dormir, cuando me iba a descansar a mediodía o por la noche, siempre, ahí sonaba siempre un despertador, porque era una sensación tan maravillosa el tumbarte en la cama consciente de que necesitabas descansar y quedarte dormida, despierta, eso eh, maravilloso. O antes de hacer el centramiento, que yo siempre hago un pranayama, una respiración, pues ahí siempre me acuerdo de despertar, porque me doy cuenta de que estoy ahí, pues dormida y pensando en un montón de cosas, pues es como que se han ido dando despertadores, digamos, naturales o en otros momentos de mi día que no era el momento de tirar de la cadena, pero eran a lo mejor también cosas que todos los días se repetían.
Y luego, por supuesto, como te digo, después del análisis del personaje, a mí eso es lo que más me ha ayudado, sin duda, pues que cuando yo empezaba a darme cuenta de que el personaje empezaba ahí a ponerme de mal humor o a ponerme triste, pues eso me hacía despertar súper rápido. Sí, súper rápido me despertaba, o cuando empezaba, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no vas a llegar, no sé qué, y luego lo otro, y luego, cuando yo me daba cuenta de que empezaba pues a tener como estrés o ansiedad, eso me hacía despertar automáticamente porque me daba cuenta que si tenía estrés o ansiedad estaba dormida, o que si estaba empezando a sentir rabia estaba dormida, o que si estaba empezando a sentir como tristeza o menosprecio de la gente es porque estaba dormida, ¿no? Era como, esos son los despertadores casi más importantes, porque en cuanto que empiezo a sentirme mal, de alguna forma, o mal porque me siento estresada, o mal porque me siento enfadada, o mal porque me siento triste, pues me despierto, porque ya no estoy acostumbrada a estar mal, ya estoy bien, ya estoy acostumbrada a estar tranquila, a vivir más o menos alegre. Eso no quiere decir que seas aquí un robot y que no haya algunas cosas que te indignen a lo largo del día o que te molesten, pero pocas y no todos los días. La mayor parte del tiempo, pues estás bien, tranquila, alegre, y eso se va convirtiendo en un estado como más normal que el de antes, que el de antes era lo contrario, el de antes era siempre estar nerviosa, medio enfadada, o no sé si me explico. Añadir una cosita, Exactamente. a ver si ahora va a resultar que vamos a tirar los despertadores por la ventana, ¿eh? Sí, no. No, aquí los despertadores son imprescindibles. O sea, en una persona que empieza al principio, tener esos 6 o 7 momentos en un día son imprescindibles porque tienes 6 o 7 oportunidades para revisar tanto los momentos que despiertas como los que te duermes. El caso de Pilar, porque tampoco no ha dicho que ella también da clases de yoga y siempre que iba a clases de yoga también era un despertador más. O sea que de alguna forma sí que tenía esos momentos más o menos metódicos durante todos los días, pero una persona que empieza nueva, esos momentos son imprescindibles, ¿eh? Digo, por si ahora se os ocurra, pues como Pilar, tal, pues ahora vamos a tirar los despertadores por el balcón. Pues ni se os ocurra, ¿eh? Solo eso, ¿vale? Yo no he querido decirlo además Ya. aposta porque sé que esto puede ser, pero sí que es verdad que yo al principio mis diarios los esquematizaba completamente con los despertadores. O Sí. sea, despertador 1, sonó, no sonó, o me di cuenta, estaba pensando esto, estaba pensando lo otro. O sea, fui muy esquemática mucho tiempo. Luego, cuando digamos que ya empecé a despertar en esos otros momentos, pues es como que fui dejando de alguna forma, pero me pondré con los despertadores de nuevo. Sí, la apreciación de Imanol es muy adecuada porque aquí hay muchos nuevos y eso es fundamental. Y de todas formas, quería apuntar, Carlos, que incluso cuando lleves mucho tiempo en el trabajo y hay veces que te caes de la conciencia y vives completamente en lo que se llama el desierto y tienes tus momentos de bajón y de... los despertadores siempre están ahí. A mí siempre me vienen al rescate y siempre me dicen, Manuel, siempre tú ten en cuenta que los despertadores los vas a tener ahí como la vuelta a casa. Tienes el hito para volver a casa. Y a mí pues, nunca me han abandonado. Hay veces que puedo estar dormido en un despertador, pero en momentos de más de caída de la conciencia, vuelvo con ellos. Muy bien, pues muchas gracias a todos y ha sido un placer, como siempre, compartir esta tarde de sábado con ustedes vosotros. Muchas gracias. Chao.